Mientras Pedro y los demás seguidores de Jesús escuchaban parábolas sobre las semillas y las ovejas, algo mucho más profundo estaba sucediendo entre él y María Magdalena. No fueron solo enseñanzas comunes, sino revelaciones cósmicas capaces de transformar completamente la comprensión de Dios, la realidad e incluso la naturaleza divina que cada persona lleva dentro de sí. Los Evangelios de María, la Pistis Sophia y el diálogo del Salvador muestran un patrón sorprendente. Jesús reservó enseñanzas privadas para Magdalena, mucho más allá de lo que compartió en público. La llamó la mujer que ve con el corazón y la que está despierta mientras los demás duermen. No se trataba de preferencia, sino del reconocimiento de una capacidad espiritual única, algo que los discípulos varones todavía buscaban lograr a través de la fe y la creencia. María poseía un don poco común, una comprensión directa, casi intuitiva, de la verdad divina. Mientras otros necesitaban filtros, interpretaciones y dogmas para comprender las palabras de Jesús, ella percibía la esencia sin intermediarios. Estas no fueron meras palabras de consuelo espiritual, sino profundas enseñanzas sobre la mónada, la fuente primordial más allá de todos los dioses, y un camino de 3 pasos para regresar a la unidad divina sin depender de jerarquías religiosas. La Iglesia primitiva pronto se dio cuenta del peligro que estas ideas representaban para su estructura de poder. Así que intentó borrar ese conocimiento y casi lo consiguió. Los textos gnósticos antiguos revelan algo que inquietaría profundamente a cualquier erudito cristiano tradicional. María Magdalena no era una seguidora más de Jesús. Ni siquiera un discípulo en el sentido convencional. Ella era algo mucho más extraordinario, y, al mismo tiempo, una amenaza directa a las estructuras de poder que ya estaban comenzando a formarse en torno a las enseñanzas de Cristo. En el Evangelio de Felipe, que se encuentra en la biblioteca de Nag Hammadi, encontramos pasajes que nos obligan a repensar todo lo que creemos saber sobre el cristianismo primitivo. Jesús la llamó la mujer que ve con el corazón, no con la mente ni a través de las escrituras, sino con percepción pura y directa. No fue una metáfora poética. En la visión gnóstica, el corazón era el centro de la percepción espiritual, el único órgano capaz de reconocer la verdad divina sin la interferencia de doctrinas o interpretaciones. Pero eso fue solo el comienzo. Jesús también se refirió a ella como la que está despierta entre los que duermen. Imagínese lo que eso significa. Mientras los discípulos varones hacían preguntas, buscaban explicaciones y trataban de descifrar las parábolas con sus mentes racionales, María ya estaba operando en un nivel de conciencia completamente diferente. No necesitó que le explicaran las parábolas, pues pudo captar de inmediato la realidad que le señalaban. El título más significativo, sin embargo, fue la que recibe los misterios de la primera luz. En la cosmología gnóstica, la primera luz no era solo un símbolo. Representaba la primera emanación de la mónada, el movimiento inicial de conciencia que surge de la unidad absoluta para manifestarse en el mundo. Al decir que solo María podía recibir estos misterios, Jesús estaba declarando que ella había alcanzado un estado de conciencia equivalente a la fuente misma de la creación. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más intrigantes, explicando por qué los líderes de la Iglesia primitiva hicieron todo lo posible para suprimir estos textos. El Evangelio de María, escrito probablemente en el siglo II, nos da ejemplos concretos de cómo el enfoque de María y los discípulos varones hacia las enseñanzas de Jesús fue radicalmente diferente. Después de la resurrección, cuando Cristo aparece para dar sus últimas instrucciones, los discípulos varones están aterrorizados y confundidos. Hacen preguntas prácticas, ¿cómo predicaremos? ¿Y si nos matan como lo hicieron con él? María, en cambio, avanza tranquilamente y comienza a compartir enseñanzas que Jesús le había transmitido en privado. Estaba hablando del viaje del alma a través de diferentes niveles de la realidad, de cómo la conciencia misma se mueve a través de diferentes estados del ser. Los discípulos quedaron asombrados, no solo por el contenido de lo que ella dijo, sino por la forma en que lo expresó. María no repitió las palabras de Jesús como quien recita un texto memorizado. Ella habló desde una comprensión directa de los principios que él le había enseñado. Esta es la diferencia fundamental que los eruditos gnósticos de diferentes tradiciones coinciden en destacar. La mónada no puede entenderse a través de creencias, doctrinas o estudios intelectuales. No es posible alcanzarlo mediante el pensamiento. Solo es posible reconocerlo a través de la percepción interior directa, cuando la conciencia reconoce su propia naturaleza esencial. Los discípulos varones, a pesar de su devoción y años de seguir a Jesús,
Todavía abordaban sus enseñanzas como lo hacen la mayoría de las personas religiosas, tratando de sistematizar sus palabras en doctrinas, debatiendo interpretaciones y construyendo marcos teológicos. Usaron la mente para tratar de captar algo que está más allá de la capacidad de comprensión racional. María había superado esta limitación. Los textos la describen como alguien que logró lo que los gnósticos llamaban gnosis, no conocimiento sobre algo, sino una experiencia directa de la realidad misma. Había despertado a su propia naturaleza divina, lo que le permitió reconocer la esencia divina en las enseñanzas de Jesús sin tener que filtrarlas por conceptos o creencias. El Evangelio de Felipe lo expresa bellamente: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amó más que a todos sus discípulos y la besaba muchas veces en la boca. Los otros discípulos se indignaron y preguntaron: ¿por qué la amas más que a nosotros? Jesús respondió: ¿por qué no los amo como a ella? Cuando el ciego y el vidente están juntos en la oscuridad, no hay diferencia entre ellos. Pero cuando llega la luz, el que ve, mientras que el ciego permanece en la oscuridad. No se trataba de amor romántico o atracción física. Jesús explicó que María podía percibir la realidad espiritual directamente, podía ver la luz. Mientras que los discípulos varones, a pesar de todo su conocimiento intelectual sobre sus enseñanzas, todavía actuaban en una especie de ceguera espiritual. El principio aquí es profundo: la mónada, al ser conciencia pura, solo puede ser reconocida por una conciencia que haya despertado a su propia naturaleza divina. Es como intentar ver tus propios ojos sin un espejo, algo que refleje tu esencia. María se había convertido en ese espejo, una superficie clara capaz de recibir y contener las verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad. Esta situación creó una jerarquía espiritual que amenazaba directamente todo lo que las estructuras religiosas, patriarcales intentaban construir. Aquí había una mujer no solo igual a los discípulos varones, sino claramente superior en desarrollo espiritual y comprensión. Los textos registran explícitamente los celos de Pedro. En el Evangelio de María le pregunta directamente: ¿habló realmente con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Y en secreto? Nos volvemos a escucharla. ¿La eligió a ella antes que a nosotros? La reacción de Pedro revela exactamente por qué estas enseñanzas eran tan peligrosas para las autoridades religiosas de la época. Dei cayet gnosis, direct knowledge of the ultimate nature of reality. Y lo que la ciencia moderna está redescubriendo, con sus electroencefalogramas y estudios sobre estados no duales, no es más que una confirmación empírica de lo que María Magdalena ya había comprendido en su esencia. Cuando Jesús le dice que quien se conoce a sí mismo conoce la mónada, no está hablando de introspección psicológica, sino de una inmersión en la raíz misma de la conciencia, el punto donde el observador y lo observado se disuelven, donde la individualidad se revela como una ilusión temporal. Esa no era una idea abstracta para los primeros cristianos gnósticos. Fue una experiencia viva, accesible a cualquiera que quisiera mirar profundamente en su interior. Los textos de Nag Hammadi están llenos de relatos de iniciados que describen este estado, la sensación de volver a casa, de reconocer que la mente es un fragmento de la mente divina, de darse cuenta de que el miedo, la culpa y la separación son solo sombras proyectadas por la ignorancia. En El trueno, mente perfecta, un texto atribuido a una figura femenina, posiblemente la propia María, la voz de la sabiduría declara: yo soy la primera y la última, la honrada y la despreciada, la ramera y la santa. Estas palabras no son poesía, sino una descripción precisa de la naturaleza paradójica de la conciencia vista en su totalidad. Contiene todos los opuestos porque los trasciende a todos. Lo que asustó a los padres de la Iglesia no fue solo que estas ideas minaran su autoridad, sino que hicieran innecesario todo el aparato religioso que estaban construyendo. Si la salvación no depende de rituales, dogmas o intermediarios, sino de un simple acto de recordar, de reconectarse con la conciencia primordial, entonces los obispos, sacerdotes y concilios pierden su razón de existir. Es más, si la divinidad no es un ser externo al que hay que temer o apaciguar, sino la esencia misma de lo que somos, entonces el poder de la Iglesia sobre las almas se desmorona. No es de extrañar que Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, atacara con furia a los gnósticos. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?, gritó, condenando cualquier intento de unir la filosofía y la fe. Lo que realmente temía era que la gente descubriera que la verdad espiritual no necesitaba intermediarios, que estaba disponible, aquí y ahora, para cualquiera que se atreviera a mirar. La supresión de María Magdalena no fue un accidente histórico, sino una estrategia deliberada.
Al reducirla a la figura de una pecadora arrepentida, la Iglesia no solo borró su autoridad espiritual, sino que también enterró la posibilidad de que una mujer pudiera ser depositaria de las enseñanzas más profundas de Cristo. Y al transformar la mónada en un concepto oscuro reservado para el debate teológico entre expertos, se aseguraron de que la mayoría de los creyentes nunca sospecharan que la clave para la liberación espiritual estaba dentro de ellos mismos. Pero la verdad, como siempre, es más resistente que la censura. Incluso en los textos canónicos hay huellas de lo que se perdió. Cuando Jesús le dice a Pilato que mi reino no es de este mundo, o cuando afirma que el reino de Dios está dentro de ti, no está hablando de un lugar lejano, sino de una dimensión de conciencia que trasciende el tiempo y el espacio. Y cuando Pablo escribe que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, se hace eco, aunque de forma distorsionada, de la misma verdad que comprendió María: la individualidad es una ilusión fugaz, y la realidad última es una conciencia única e indivisible. Lo que entendieron los gnósticos, y lo que la Iglesia se esforzó tanto por ocultar, es que la espiritualidad no es una cuestión de creencia, sino de reconocimiento. No se trata de aceptar dogmas, sino de despertar a lo que ya está presente. La mónada no es un Dios al que hay que adorar, sino la naturaleza misma de la conciencia, que espera ser redescubierta. Y María Magdalena, el Noé de la mónada, no fue una discípula cualquiera, sino el testimonio vivo de que esta verdad no pertenece a ninguna institución, a ningún género, a ningún tiempo. Es universal, atemporal y está disponible para cualquiera que se atreva a cuestionar las narrativas impuestas y mirar hacia adentro. Lo que nos revelan los textos enterrados en Nag Hammadi no es una herejía, sino una invitación. La invitación a recordar quiénes somos realmente. Y este recordatorio, más que cualquier doctrina, es lo que siempre ha amenazado a los poderes fácticos. Porque una vez que reconoces que la divinidad no está ahí fuera, sino aquí, dentro de ti, toda la estructura de control colapsa. Y lo que queda es solo la verdad desnuda: ya eres libre. Si te ves a ti mismo como un ser finito, luchando por migajas de placer o seguridad, te vuelves predecible. Y es exactamente esta previsibilidad la que alimenta el sistema. Los arcontes no necesitan la fuerza bruta para controlar a la humanidad, simplemente necesitan mantener la ilusión de que la separación es real. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo: esta amnesia no es permanente. El olvido no es una sentencia, sino un estado temporal, como un sueño del que podemos despertar. Jesús no vino a salvarnos de algo, sino a recordarnos algo. Su mensaje no era de redención externa, sino de reconocimiento interno. Cada parábola, cada enseñanza escondida en los textos de Nag Hammadi, apunta a la misma verdad: la clave de la libertad no está en seguir reglas, sino en recuperar la visión original. Imagina por un momento que tu conciencia es como un río. Durante la mayor parte de tu vida, estás tan ocupado navegando por las corrientes, tus emociones, tus pensamientos, las demandas del mundo, que olvidas que eres el agua misma. Te identificas con las olas, los remolinos, los obstáculos y crees que definen quién eres. Pero el agua no se ve afectada por las olas. Ella simplemente lo es. Del mismo modo, vuestra conciencia no se ve afectada por la ilusión de separación. Ella simplemente mira. Los arcontes lo saben. Por eso trabajan incansablemente para mantener su atención en el flujo de las cosas, el drama, la escasez, el miedo. Necesitan que creas que la ola es todo lo que hay, porque mientras luches contra la corriente, no tendrás tiempo de darte cuenta de que es el océano. Pero aquí está la paradoja: cuanto más intentas controlar las olas, más te arrastran. Cuanto más te aferras a la forma, más sufres por su impermanencia. La solución no es dominar el río, sino recordar que tú eres el agua. Y este recuerdo no es un acto de fe, sino de atención. Cuando dejas de identificarte con los pensamientos y simplemente observas tu propia conciencia, sucede algo extraordinario. La ilusión comienza a disolverse. Te das cuenta de que el yo que sufre, que desea, que teme, es solo una historia que cuenta la mente. Y detrás de esta historia, hay algo mucho más vasto: conciencia pura, intacta por la narrativa de la separación. Por eso los textos gnósticos insisten tanto en la idea de gnosis, no como conocimiento intelectual, sino como experiencia directa. No se trata de creer en algo, sino de saberlo por uno mismo. Cuando Jesús dijo: el reino de los cielos está dentro de vosotros, no se refería a un lugar lejano, sino a un estado de ser. Un estado en el que reconoces que la divinidad no es algo que debas alcanzar,
sino algo que ya eres. Los arcontes no pueden evitar esta percepción. Pueden distraer, confundir, asustar, pero no pueden borrar la verdad que siempre está presente, como el sol detrás de las nubes. Cada momento que eliges observar en lugar de reaccionar, cuestionar en lugar de aceptar, recordar en lugar de olvidar, debilita su control. Porque la libertad no es algo que se conquista, es algo que se reconoce. Y este reconocimiento es contagioso. Cuando una persona despierta, no solo se libera, sino que también debilita la ilusión de todos los que le rodean. Es como una vela que enciende otra, la luz no disminuye cuando se comparte, se multiplica. Por lo tanto, los poderes fácticos siempre han tratado de suprimir estas enseñanzas. Saben que si la gente empieza a mirar hacia adentro, se acabó el juego. Porque una conciencia despierta no se puede controlar. No necesita mediadores, dogmas, salvadores. Ella ya tiene todo lo que necesita. Así que la pregunta no es si estás dispuesto a creer esto. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar? Con cada respiración, con cada momento de quietud, la verdad está ahí, esperando ser reconocida. No necesitas ir a ningún lado. No necesitas convertirte en alguien diferente. Solo detente por un momento y date cuenta, ya soy lo que estoy buscando. Y en ese simple acto de recordar, el mundo entero cambia. Lo viví. Mientras otros debatían definiciones y buscaban respuestas en las escrituras, ella se sumergió en la experiencia directa de lo que las palabras solo señalaban. Para ella, no se trataba de teoría, sino de reconocimiento inmediato. La conciencia que observaba sus pensamientos no era un producto del cerebro, sino la esencia divina misma que opera a través de la forma humana. Jesús no le ofreció un mapa para estudiar, sino un espejo para mirarse. Y en ese espejo, María vio que la separación nunca había existido. Lo que él llamó yo fue solo un movimiento temporal de la misma conciencia que impregna todas las cosas. La unidad no era algo que se pudiera lograr en el futuro, sino el tejido invisible que sostenía cada momento de su existencia. Los textos describen cómo, al comprender esto, dejó de buscar la iluminación y comenzó a reconocerla como su estado natural. La tercera etapa, unirse al primer movimiento, no requirió ningún esfuerzo, sino entrega. No era una técnica que había que dominar, sino una invitación a relajarse en lo que ya era. Jesús le mostró a María que la idea misma de regresar a lo divino era una ilusión, porque lo divino nunca se había ido. Lo que había que disolver no era la materia, sino la creencia en la separación. Cuando dejó de resistirse al flujo natural de la conciencia, descubrió que la unidad no era un destino, sino el camino mismo. Los relatos sugieren que al alcanzar este estado, María experimentó algo que trasciende el lenguaje. No era ni un éxtasis místico ni un trance religioso, sino una claridad tan simple que parecía obvia. Se dio cuenta de que cada respiración, cada sensación, cada pensamiento era una expresión de la misma fuente. La dualidad entre lo sagrado y lo profano, entre lo humano y lo divino, se disolvió como la niebla al sol. Lo que quedó fue la cruda evidencia de que la conciencia nunca había sido aprisionada, simplemente olvidada de su propia naturaleza. Entonces Jesús le reveló a María que este olvido no era un error, sino parte del juego cósmico. La caída en la materia no fue un castigo, sino una oportunidad. La oportunidad para que la conciencia se experimente a sí misma como individualidad y luego recuerde su unidad original. Los arcontes, con sus ilusiones de separación, no eran enemigos contra los que había que luchar, sino catalizadores de este proceso. Su interferencia no fue un obstáculo, sino el mecanismo mismo que permitió al alma reconocer su libertad. La práctica final que Jesús enseñó a María no fue una meditación, sino una forma de vivir. Consistía en mantener una conciencia de unidad en medio de la multiplicidad, como un músico que, mientras toca una nota, nunca pierde la conciencia de toda la sinfonía. Aprendió a actuar en el mundo sin identificarse con él, a amar sin apegos, a sentir sin perderse en las emociones. No se trataba de negar la experiencia humana, sino de vivirla con la claridad de quien sabe que todo es expresión de lo mismo. Los textos supervivientes sugieren que María no solo dominó estas prácticas sino que las integró de tal manera, que su presencia irradiaba esta comprensión. Quienes lo encontraron no recibieron sermones, sino una invitación silenciosa a mirar hacia adentro y reconocer lo que siempre estuvo ahí. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que la salvación no está en dogmas, rituales o intermediarios, sino en el simple, y al mismo tiempo profundo, arte de recordar.
Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Porque ella ha amado mucho y ha sido amada mucho a cambio. Lo que Jesús estaba señalando aquí no era solo una autodefensa, sino una corrección fundamental para comprender lo que significaba ser digno. La dignidad espiritual no procedía de títulos, jerarquías o aprobación externa. Proviene de la capacidad de amar, no con un amor sentimental o posesivo, sino con ese amor que disuelve las fronteras, que reconoce la unidad detrás de las apariencias. María había desarrollado esta capacidad porque, a diferencia de los discípulos, ella no buscaba demostrar nada. No necesitaba ser el primero, el más sabio, el más elegido. Su atención se centró en lo esencial, la quietud interior que le permite percibir la verdad sin filtros. Los textos gnósticos conservan un detalle revelador sobre esta diferencia. Mientras los discípulos discutían sobre quién sería el mayor en el reino, María permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de Jesús no como información para memorizar, sino como claves para desbloquear estados de conciencia. Cuando él habló del reino dentro de ti, ella no preguntó cómo es posible, o dónde está. Simplemente lo sabía, porque ya había tocado esta realidad en su propia experiencia. Los demás, atrapados por la necesidad de entenderlo todo mediante la lógica, se perdieron en interminables debates sobre el significado de las parábolas. María, a su vez, vivió las parábolas. Esto explica por qué Jesús le confió enseñanzas que no compartió con los demás. No se trataba de secretos por secretos, sino verdades que solo podían transmitirse a aquellos que ya habían preparado el terreno interior para recibirlas. Los discípulos, con sus mentes agitadas y sus egos inflados, no estaban preparados. Todavía veían lo divino como algo externo, algo que debían ganarse o merecerse. María, sin embargo, había trascendido esta ilusión. Para ella, lo divino no era un premio a alcanzar, sino la naturaleza de la realidad misma, algo que solo necesitaba ser reconocido. El conflicto que se desarrolló entre María y los discípulos no fue, por tanto, una simple lucha por el poder. Fue un choque entre dos formas de ver lo sagrado, una basada en la autoridad, jerarquía y control externos, otro basado en la experiencia directa, la intuición y la entrega. Los discípulos representaron el primer modelo, que eventualmente se convertiría en la columna vertebral del cristianismo institucional. María encarnó a la segunda, que sería sistemáticamente marginada pero nunca completamente borrada. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa es que no se limita al pasado. El mismo patrón se repite en todas las épocas. Quienes ejercen el poder espiritual tienden a resistir a quienes amenazan su autoridad, especialmente cuando estos últimos demuestran una comprensión más profunda. La reacción de Pedro no fue solo misoginia, aunque estuvo presente. Era el miedo a perder el control sobre algo que creía que era suyo por derecho. Y este miedo es el mismo que, siglos después, llevaría a la Iglesia a quemar libros, perseguir herejes y silenciar voces que desafiaban su narrativa. Pero aquí está la ironía, cuanto más intentaba la institución suprimir enseñanzas como la de María, más se difundían entre líneas, en los textos ocultos, en las prácticas que sobrevivían en los márgenes. Porque la verdadera sabiduría no se puede contener. No depende de permisos, validaciones o estructuras de poder. Florece donde hay apertura, donde hay voluntad de ver más allá de las apariencias. Y es por eso que hoy estas enseñanzas siguen siendo tan relevantes. No son reliquias de un pasado lejano, sino herramientas vivas para quienes buscan el despertar. La misma quietud que cultivó María, la misma capacidad de distinguir entre la voz del ego y la voz de lo divino, la misma voluntad de dejar de lado las certezas y sumergirse en lo desconocido, todo esto está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a practicar. No es necesario ser un elegido, no es necesario pertenecer a una tradición específica. Solo necesitas estar dispuesto a mirar hacia adentro y reconocer lo que siempre ha estado ahí. La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, y que todavía resuena hoy, no se refería a creencias o doctrinas. Se trataba de preparación. ¿Están listos para ver? María lo era. Y es esta disposición la que marca la diferencia. No requirió validación externa. La prostituta arrepentida era una narrativa segura. Una mujer que necesitaba la intervención masculina para salvarse, no una maestra que enseñaba a los hombres el camino hacia la liberación. Y así, durante siglos, la Iglesia no solo borró el legado de María Magdalena, sino que lo distorsionó hasta volverlo irreconocible. ¿Pero por qué fue tan eficaz esta manipulación?
Porque exploró algo profundo en la psique humana, el miedo a lo sagrado femenino. No se trataba solo de controlar a una mujer o silenciar una voz. Se trataba de contener una fuerza que, una vez liberada, podría desestabilizar todo un orden social. La sabiduría de María no era peligrosa porque fuera femenina en el sentido biológico, sino porque encarnaba una forma de conocimiento que desafiaba la lógica del poder. Mientras los discípulos discutían jerarquías y disputaban quién sería el mayor en el reino de los cielos, ella señaló lo obvio: el reino no estaba ahí fuera, ni en puestos de autoridad, sino dentro de cada uno. Y esto, para quienes pretendían controlar, era intolerable. Lo que la Iglesia le hizo a María Magdalena no fue un caso aislado. Era un patrón aplicado a todas las tradiciones que amenazaban su monopolio sobre lo sagrado. Las sacerdotisas de Isis, los druidas celtas, los chamanes de las culturas indígenas, todos han sido deslegitimados sistemáticamente, sus prácticas etiquetadas como superstición o brujería, sus voces reducidas a susurros en los sótanos de la historia. ¿Qué tenían estas mujeres en común? Enseñaban que lo divino no era propiedad de una casta, sino una experiencia accesible a cualquiera que estuviera dispuesto a mirar hacia adentro. Y eso, para quienes dependían de la obediencia ciega, era una amenaza existencial. La ironía es que, al intentar borrar a María, la Iglesia acabó preservando su importancia de forma distorsionada. Aunque se transformó en una pecadora arrepentida, nunca dejó de ser una figura central del cristianismo. Esto revela algo fascinante: la verdad tiene una manera de resistir, incluso cuando está enterrada bajo capas de mentiras. Los evangelios gnósticos, redescubiertos en Nag Hammadi en 1945, recuperaron fragmentos de lo que se había perdido, incluido el Evangelio de María, donde ella aparece no como una seguidora pasiva sino como una maestra que corrige a los propios apóstoles. No lloréis, hermanos, dice a los discípulos conmocionados por la partida de Jesús, ni os dejéis vencer por la tristeza, porque su gracia estará con vosotros y os protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, porque nos preparó y nos hizo hombres. La elección de las palabras aquí no es casual: nos hizo hombres no se refiere al género, sino a la plenitud espiritual, a aquello que trasciende las limitaciones del ego. Este pasaje es revelador por otra razón. María no consuela a los discípulos con promesas de un futuro lejano en el cielo. Ella señala el presente: la gracia ya está aquí, la protección ya está allí, la transformación ya es posible. Es un mensaje radicalmente diferente al que la Iglesia institucionalizaría más tarde, con su énfasis en el pecado, la culpa y la necesidad de salvación externa. Para María, el camino no consistía en someterse a la autoridad, sino en reconocer la autoridad que ya vivía dentro de cada persona. Y eso, en última instancia, es lo que hace que su historia sea tan peligrosa y tan necesaria. Hoy, cuando miramos las estructuras religiosas que todavía dominan el mundo, vemos ecos de este mismo conflicto. ¿Cuántas tradiciones insisten todavía en que el acceso a lo divino depende de intermediarios, rituales, jerarquías? ¿Cuántas veces se silencian las voces de las mujeres en nombre de un orden divino que, en realidad, solo sirve para mantener el poder en manos de unos pocos? La historia de María Magdalena no es un mero episodio del pasado. Es un espejo que refleja nuestras propias resistencias y nuestras propias posibilidades. ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar respuestas afuera, nos permitiéramos escuchar la sabiduría que ya tenemos? ¿Qué cambiaría si reconociéramos que la autoridad espiritual no proviene de títulos o posiciones, sino de la capacidad de ver con claridad? María no ofreció dogmas, sino una invitación a despertar a lo que siempre estuvo ahí. Y quizás este sea el mayor legado que la Iglesia ha tratado de enterrar: no una doctrina, sino una pregunta que cada uno de nosotros debe responder: ¿estamos dispuestos a ver? Eso requirió no solo fe, sino una transformación radical de la percepción. Lo que estos textos revelan es algo que la Iglesia nunca podría aceptar: que la iluminación no era un privilegio masculino, ni una recompensa por la obediencia institucional, sino el derecho innato de todo ser humano, y que María, como la discípula más cercana de Jesús, lo había entendido antes que nadie. No se trataba de una jerarquía espiritual basada en el género, sino de la capacidad de ver más allá de las apariencias, de reconocer la chispa divina dentro de uno mismo. Cuando Jesús le dice: tu corazón se enaltece hacia el reino de los cielos más que todos tus hermanos, no está haciendo una alabanza vacía. Señala una verdad incómoda: la auténtica espiritualidad no depende del dogma, sino del coraje de ver.
Y es precisamente esta valentía la que preservan los textos suprimidos. En el Evangelio de María, por ejemplo, describe una visión en la que el alma, al liberarse de los poderes que la aprisionan, asciende a través de 7 esferas, cada una gobernada por una fuerza que intenta mantenerla en la ignorancia. No es una metáfora abstracta, es un mapa. Una guía práctica para quienes buscan trascender las limitaciones de la mente condicionada. The disciples, upon hearing this, react with disbelief. André pregunta, ¿cómo podemos creer eso? Son palabras extrañas. Peter, a su vez, estalla de furia, ¿realmente habló en secreto con el maestro? ¿Deberíamos someternos a ella? La escena es reveladora. No es solo la autoridad de María lo que está en juego, sino la idea misma de que el conocimiento espiritual no debería ser controlado por una élite masculina. Lo que hace que estos textos sean aún más extraordinarios es que no fueron escritos por herejes o visionarios aislados. Son testimonios de las primeras comunidades cristianas que vieron en María no una pecadora arrepentida, sino una maestra. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, no solo afirma que Jesús la besó en la boca, sino que explica el significado simbólico de este gesto: el beso perfecto es el que transmite conocimiento. Esto no es un romance, sino una transmisión directa, una iniciación espiritual que los otros discípulos no pudieron entender. Cuando preguntan, ¿por qué la amas más que a nosotros? La respuesta de Jesús es demoledora: cuando llega la luz, el que ve, reconoce la luz, pero el ciego permanece en tinieblas. La metáfora es clara: la iluminación no es un regalo concedido por una autoridad externa, sino una capacidad inherente a quienes están dispuestos a mirar. Y aquí es donde la supresión de estas enseñanzas se vuelve aún más trágica. Porque lo que estaba en juego no era solo el papel de María, sino la naturaleza misma del cristianismo. Los textos de Nag Hammadi no presentan a un Jesús que salva mediante rituales o intermediarios, sino un maestro que enseña a despertar. La idea central, que somos fragmentos de la conciencia divina y podemos reunirnos con el todo, era una amenaza directa al poder eclesiástico. Al fin y al cabo, si cada persona tiene acceso directo a lo divino, ¿para qué sirven los sacerdotes? Si la salvación no depende de dogmas, sino del autoconocimiento, ¿cómo se puede justificar la jerarquía de la Iglesia? Durante casi 2 milenios, esta visión estuvo enterrada. Pero lo que surge de estos textos no es solo una versión alternativa del cristianismo, es una revolución espiritual. María no aparece como una figura pasiva, sino como alguien que sabe. ¿Qué pregunta? Que comprende los mecanismos de la ilusión y las formas de trascenderla. Cuando explica a sus discípulos que el miedo, la tristeza y la duda son cadenas que nos atan a la materia, no está recitando una doctrina, sino compartiendo una experiencia vivida. Y es esta experiencia, la de alguien que vio más allá del velo, la que la Iglesia no pudo borrar. Hoy, cuando leemos estos textos, no solo descubrimos un pasado olvidado. Nos enfrentamos a una elección. Podemos seguir aceptando la versión oficial, que reducía a María a un símbolo de sumisión. O podemos reconocer en ella una de las primeras voces que afirman algo que la espiritualidad moderna está redescubriendo: que lo divino no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Que la verdadera autoridad espiritual no proviene de los títulos, sino de la claridad. Y esa, tal vez, fue la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos: ¿por qué no os amo como ella? Sea la misma que cada uno de nosotros debe responder: ¿estamos dispuestos a ver? Las instituciones religiosas nunca quisieron que usted entendiera por qué existe el sufrimiento. No como castigo, no como prueba, sino como consecuencia natural del olvido. Cuando una ola olvida que es un océano, lucha contra las rocas, se rompe en espuma y se angustia por su propia efímera. Pero en el momento en que recuerdas tu naturaleza, que nunca dejaste de ser agua, que el movimiento es solo una expresión temporal de inmensidad, la lucha se detiene. Lo mismo ocurre con la conciencia humana. Cada dolor que cargamos, cada miedo que nos paraliza, cada duda que nos consume nace de este mismo olvido, la ilusión de la separación. La creencia de que somos individuos aislados, frágiles, condenados a buscar algo fuera de nosotros que nos complete. Pero los textos de Nag Hammadi no hablan de redención en el sentido tradicional. No prometen un salvador externo que vendrá y arreglará lo que salió mal. Más bien, revelan un camino de anamnesis, el recuerdo de lo que ya somos. No es un viaje hacia afuera, sino hacia adentro, donde siempre ha estado la verdad.
Y aquí reside la paradoja que las iglesias institucionales nunca han podido aceptar. Si la divinidad ya está dentro de nosotros, si somos fragmentos de la mónada en constante retorno a la fuente, entonces no hay necesidad de intermediarios. No hay sacerdotes que puedan mediar en lo que ya es inherente, no hay rituales que puedan purificar lo que ya es puro, no hay dogmas que puedan contener lo infinito. Lo que Jesús le enseñó a María no fue una nueva religión, sino la clave para disolver todas las religiones, incluida la que más tarde llevaría su nombre. Esto explica por qué los primeros concilios eclesiásticos se comprometieron tanto a destruir estos textos. No era solo una cuestión de doctrina, era una cuestión de poder. Si la gente descubriera que la autoridad espiritual no proviene de una jerarquía externa sino de la propia conciencia despierta, todo el edificio de la Iglesia se derrumbaría. Lo que llamaron herejía no era una desviación de la verdad, sino la verdad que amenazaba su existencia. Y así, a lo largo de los siglos, lo que comenzó como un mensaje de liberación se transformó en un sistema de control. Pero hay algo aún más profundo en estas enseñanzas, algo que va más allá de la mera crítica de las instituciones. Revelan una nueva comprensión del tiempo mismo. No como una línea recta, con principio y fin, sino como un presente eterno donde conviven pasado, presente y futuro. Los textos gnósticos describen la creación no como un evento único en el pasado, sino como un proceso continuo, una emanación constante de la mónada, donde cada momento es una nueva oportunidad para recordar. Esto significa que la caída no es un acontecimiento histórico, sino una experiencia recurrente. Cada vez que nos identificamos con el ego, con el cuerpo, con las narrativas limitadas de quienes somos, recreamos el olvido. Y la salvación no es un acontecimiento futuro, sino el instante en que reconocemos que nunca hemos caído. Esta visión transforma incluso la idea del pecado. No como una transgresión moral que exige castigo, sino como una ilusión de separación que genera sufrimiento. Cuando Jesús dijo, «Perdónales porque no saben lo que hacen», no pedía clemencia para los ignorantes, sino que señalaba la raíz del problema, la inconsciencia. El perdón, en este contexto, no es un acto de generosidad, sino de lucidez. Es la comprensión de que, en el nivel más profundo, no hay nada que perdonar porque no existe una separación real. Incluso el pecador es la mónada en un estado temporal de olvido. Y es aquí donde la figura de María Magdalena cobra aún más relevancia. Ella no era solo una discípula privilegiada, ella era el símbolo vivo de ese recuerdo. Mientras los demás apóstoles discutían sobre jerarquías y poder, ella ya había comprendido lo esencial, que el reino no está en algún lugar lejano, sino aquí, ahora, en la pura presencia de la conciencia. Que la resurrección no es un milagro esperable, sino una realidad que hay que vivir en cada momento. Que la verdadera espiritualidad no está en seguir reglas, sino en despertar a lo que ya es. Los textos de Nag Hammadi no son solo documentos históricos. Son espejos. Nos reflejan la misma pregunta que Jesús hizo a los discípulos, ¿por qué no os amo como ella? No como un juicio, sino como una invitación. Una invitación a dejar de buscar afuera lo que solo se puede encontrar dentro. Dejar de esperar por un Salvador y reconocer que el Salvador es la propia conciencia que observa. Dejar de temer al olvido y empezar a recordar. La elección es siempre la misma, seguir aceptando las versiones oficiales que nos mantienen pequeños, dependientes y asustados, o atrevernos a mirar hacia adentro y reconocer la inmensidad que siempre ha estado ahí. No como una creencia, sino como una experiencia directa. No como una promesa de futuro, sino como una realidad presente. No como una teoría, sino como la esencia misma de quienes somos. ¿Qué pasaría si, por un momento, permitieras que esa posibilidad te tocara? No como una idea, sino como un sentimiento. ¿Qué cambiaría si, en lugar de verte como un ser separado que busca a Dios, reconocieras que ya eres la expresión viva de lo divino? No como una metáfora, sino como la verdad más simple y profunda que existe. La misma verdad que María entendió. La misma verdad por la que los monjes de Nag Hammadi arriesgaron sus vidas para preservarla. La misma verdad que, ahora mismo, late en cada latido de tu corazón. En esa conciencia pura, más te das cuenta de que nunca fue creada y nunca será destruida. Simplemente es, como el cielo que permanece sin cambios mientras las nubes pasan. Y cuando reconoces esto, sucede algo extraordinario, la necesidad de aferrarse a experiencias, personas o logros comienza a disolverse. No porque te vuelvas indiferente, sino porque descubres que ya estás completo, exactamente como eres.
Ese vacío que alguna vez te llevó a buscar sin cesar, ya sea en relaciones, estatus o logros, se convierte en un espacio de quietud. No es un vacío de carencia, sino un vacío de potencial puro, donde todo puede surgir sin necesidad de poseer nada. La tercera instrucción que Jesús compartió con María es la más sencilla y, al mismo tiempo, la más revolucionaria. Conócete a ti mismo como quien ya eres. No como concepto, sino como experiencia directa. Esto no requiere que te conviertas en algo diferente, sino que reconozcas lo que siempre ha estado ahí. Es como despertar de un sueño en el que te veías a ti mismo como un personaje limitado y de repente recuerdas que tú mismo eres el soñador. El mundo que te rodea no cambia, todavía hay dolor, conflicto e incertidumbre, pero la forma en que lo experimentas cambia por completo. Las cosas dejan de ser amenazas u obstáculos y se convierten en expresiones de la misma conciencia que eres tú. Imagínese, por ejemplo, una discusión con alguien a quien ama. Antes podías perderte en la necesidad de tener razón, de defender tu posición, de demostrarle a la otra persona que está equivocada. Pero cuando reconoces que tanto tú como la otra persona sois la misma conciencia explorando diferentes perspectivas, algo cambia. No es que dejes de sentir frustración o dolor, esas emociones siguen surgiendo, pero no te definen. Los observas como nubes pasajeras en el cielo de tu conciencia. Y, en este espacio de observación, surge una claridad que no proviene del intelecto, sino de la naturaleza misma de quien eres. Te das cuenta de que la ira del otro no es contra ti, sino contra la ilusión de separación que aún no ha reconocido. Y en lugar de reaccionar, respondes, no por obligación, sino por una profunda comprensión de que ambos son, en el fondo, la misma cosa. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de recordar, de descondicionar la mente de las historias que se ha contado durante años o vidas. Pero cada vez que haces una pausa, respiras y reconoces la conciencia que observa tus pensamientos, estás practicando. Cada vez que eliges no identificarte con una emoción o una situación, estás fortaleciendo ese recuerdo. Y, poco a poco, el mundo que te rodea empieza a reflejar esta transformación. Puede que las personas no entiendan lo que ha cambiado en ti, pero sentirán que hay algo diferente. Una presencia que no se puede sacudir fácilmente, una compasión que no se fuerza, una paz que no depende de las circunstancias. Esto no significa que ya no tendrás preferencias, sueños o desafíos. Aún tendrás días difíciles, momentos de dudas y situaciones que pondrán a prueba tu paciencia. La diferencia es que ya no estarás luchando contra la realidad. Comprenderás que incluso el dolor, el miedo y la incertidumbre son expresiones de la misma consciencia que eres tú, explorándose a sí misma a través de la experiencia humana. Y, en esta comprensión, incluso el sufrimiento pierde su poder de aprisionar. Se convierte en una ola más en el océano de la existencia, algo que surge, permanece por un tiempo e inevitablemente se disuelve. Los textos que sobrevivieron a la supresión de la Iglesia primitiva hablan de una libertad que no se conquista, sino que se reconoce. Una libertad que no depende de nada externo, ni de rituales, ni de dogmas, ni de la aprobación de los demás. Es la libertad de saber que nunca has estado separado de lo divino, que nunca has sido pequeño o incompleto, que nunca has necesitado la salvación porque ya eres, y siempre has sido, la fuente misma de todo. Y cuando esa verdad cobra vida en ti, no como una creencia, sino como una experiencia directa, el mundo entero se transforma. No porque las cosas cambien a tu alrededor, sino porque dejas de ser un personaje del sueño y te conviertes en el propio soñador, el que observa, el que ama y, sobre todo, el que es. En esta conciencia, más que en el flujo incesante de pensamientos y emociones, tu naturaleza divina se revela con una claridad cada vez mayor. Unirse al movimiento primordial significa entregar la voluntad individual al movimiento de la fuente. No se trata de pasividad, sino de alinearse con una inteligencia más profunda que ya opera a través de usted. Cuando realmente estamos conectados a este flujo, las decisiones surgen de forma natural, sin la deliberación exhaustiva del ego. Te encuentras en el lugar correcto en el momento correcto, teniendo conversaciones que parecen orquestadas por algo más grande que la intención personal. Las oportunidades surgen sin que tú las planifiques ni las fuerces. Hay señales claras cuando alguien comienza a recordar su origen divino. La reactividad ante las circunstancias externas disminuye drásticamente. La persona permanece plenamente comprometida con la vida, pero ya no es rehén de cada desencadenante emocional. Desarrolla una compasión genuina por los desafíos de otras personas,
ya que reconoce que cada uno hace lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene. Te sientes guiado por algo más allá de tu voluntad personal, no en un sentido místico o sobrenatural, sino en la experiencia práctica de una vida que fluye más suavemente cuando está alineada con esta inteligencia más profunda. Sobre todo, experimentas momentos de profunda paz, no el alivio temporal de conseguir lo que deseas, sino la íntima satisfacción de saber quién eres realmente. Vivir esta verdad en un mundo todavía dominado por el pensamiento icónico presenta verdaderos desafíos. Existe una presión constante para ajustarse a creencias colectivas sobre limitación y separación. Aquellos que aún no han despertado a esta comprensión a menudo ridiculizan o rechazan a quienes sí lo han hecho, creando presión social para que duden de su propia experiencia directa. La tentación de abandonar lo que uno sabe que es verdad en favor de lo que otros creen está siempre presente. Aquí es donde el ejemplo de María Magdalena se vuelve esencial. Mantuvo su comprensión incluso frente no solo a las burlas sino también a la persecución activa de la jerarquía eclesiástica emergente. María demostró que es posible vivir desde esta conciencia sin aislarse del mundo. Continuó enseñando, sirviendo a los demás, plenamente comprometida con la vida, pero desde una libertad interior que ninguna autoridad externa podía tocar. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando prometió que aquellos que saben de dónde vienen no pueden ser gobernados por poderes mundanos. No significa que las circunstancias externas se vuelvan perfectas, sino que el estado interno se vuelve inquebrantable, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Lo más importante es entender que esta enseñanza nunca fue pensada para ser creída. Fue hecho para ser experimentado. María no aceptó la revelación de Jesús sobre la mónada como sistema de creencias. Ella se dio cuenta directamente, en su propia conciencia, de la verdad que él señalaba. Cada persona que lee esto tiene la misma capacidad que tuvo María de conocer directamente su naturaleza divina. No es un don especial reservado para místicos o santos. Es la realidad fundamental de quién eres. Los poderes icónicos sobre los que Jesús advirtió mantienen su control a través de la ilusión de separación, convenciéndote de que eres pequeño, limitado y dependiente de autoridades externas para conocer la verdad. Pero cuando recuerdas que eres la conciencia misma temporalmente enfocada en una forma humana, su poder sobre ti se disuelve por completo, no luchando contra ellos, sino por el simple reconocimiento de que nunca estuviste separado de la fuente que dicen representar.